Hola, hola, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Aviación en Acción. El día de hoy estoy súper contento porque tenemos a un invitado muy especial. Es una persona que tal vez ustedes ya conocen en las redes porque lleva ya varios años trabajando en su canal de YouTube. Se llama Maito Play en este canal y el día de hoy vamos a tratar un tema que es bien importante y es ver cómo el rol de los controladores aéreos trabaja en todo el marco de seguridad operacional. Con esto quiero darle la bienvenida al señor Mauricio Salcedo, que es, como les dije, creador del canal de YouTube Maito Plane, trabaja en el control de tránsito aéreo de aeródromo y vigilancia, instructor aeronáutico profesional de educación y lleva más de 16 años de experiencia en toda la industria. Mauricio, quiero darte la bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, ingeniero. Gracias por este espacio. Un cordial saludo a todos y espero que sea un espacio muy agradable donde resolvamos muchas dudas. Claro que sí. Ahora, Mauricio, estábamos hablando que realmente estos espacios son creados con un solo objetivo, un solo fin, y es brindar, ya no granitos de arena, ¿no? Ya son granos de oro para toda la industria aeronáutica porque la información ya va a un nivel 2.0, como yo lo llamo, y es dar ese aporte a todas las personas de aviación que hoy en día tal vez desconocen información, que quieren conocer un poquitico más sobre esta industria tan hermosa. Así que vamos a trabajar desde ese punto de vista. Mauricio, yo quiero que empecemos a hablar así de una vez, que contemos un poquitico cómo funciona o por qué creas un canal de YouTube llamado Maito Play. ¿Cuál es ese objetivo principal que dices, oiga, o me nació hacer ese canal? Bueno, eso ha sido todo un proceso. Cuando yo llegué a trabajar al aeropuerto de Bogotá en el año 2012, en ese entonces la red más social, la red social más utilizada era Twitter. Entonces abrí Twitter y empecé a compartir información. Después pasé a Instagram ya a poner fotos. Yo no me considero 100% spotter, pero sí me gusta tomar buenas fotos. No me considero porque hay unos spotters que toman unas fotos y se profesionalizan mucho. Por eso no me considero como tan spotter, pero sí me gustaba compartir fotos, sobre todo desde la vista privilegiada que se tiene desde la torre de control. Uh -huh. En Instagram estuve un tiempo y empecé a buscar más sobre las redes sociales. Aparte, con otro amigo tuvimos también como una escuela donde pudimos también compartir con mucha gente. Y aparte hice un proceso en la unidad de instrucción en la torre de control dorado. Entonces todo eso fue sumando y al ver la reacción de las personas frente a los contenidos que yo publicaba, pues me generó el interrogante. ¿Y qué pasa si creo un canal de aviación en YouTube? Porque ya YouTube en cuanto a la producción, la preparación de todos los videos, pues ya requiere mucho más trabajo que una publicación normal en Instagram, en X. Entonces, fue un reto. Hace 3 años y medio ya la llevé a cabo. Hace 3 años y medio se inauguró el canal, abril del 2021, recién pasábamos pandemia y me lancé a compartir lo mismo que ya estaba haciendo, pero de una manera un poco más profesional. Sin embargo, en estos 3 años ha sido todo un proceso de aprender a grabar a los temas, a expresarse en cámara, a aprender mucho de aviación para precisamente compartirla con todas las personas que nos ven. Hoy el canal ya tiene un reconocimiento importante, seguramente falta mucho por aprender y por compartir, pero fue algo así, fue una mezcla de todo pero motivado en las mismas personas que me decían o que me preguntaban cosas. Entonces yo dije, bueno, este conocimiento que hay, pues compartámoslo. Y esa fue la Ok, idea. ok. Sí, estábamos, ahora yo revisaba nuevamente tu canal y decía, ve, tiene muy buena información, haces información, haces un contenido muy valioso porque hay contenido ahí que entregas datos que ni siquiera en ocasiones en las mismas escuelas se le entregan a todos los que son parte de aeronáutica, parte de aviación, que uno quisiera, por ejemplo, en ingeniería hay temas que tocas que no lo enseñan directamente en la ingeniería. Entonces, esto es importante y es muy valioso, Mauricio, que estés aportando. Realmente agradecemos ese aporte para toda la industria aeronáutica y es lo que queremos hacer casi con todos los canales que trabajan en aviación y los que estamos haciendo este tipo de contenido, es ofrecer ese granito de arena, ese granito de oro, no de arena, de oro para toda la industria. Qué bien, Mauricio. Mauricio, bueno, yo quiero preguntar, siempre me gusta preguntar, es cómo uno llega y se levanta una mañana y dice, oiga, me voy a volver controlador aéreo en toda mi vida, ya. Así, como que, ¿cómo se levanta ese sueño para uno volverse controlador aéreo? ¿Cómo fue el proceso contigo?
Yo creo que como muchas personas desde niño, el gusto por los aviones siempre estuvo. Entonces yo jugaba con los carritos que me regalaban, pero esos carritos yo los convertía en aviones. Entonces era mi aeropuerto. Ah, ok. Entonces siempre estuvo el gusto por los aeropuertos cuando teníamos la posibilidad de viajar o ir al Dorado a ver aviones. Pero ya hacia finales del colegio, eh, me acuerdo que compartimos juegos, en ese entonces eran CDs, uno compartía los juegos con los amigos y uno me compartió el simulador de vuelo. Yo lo instalé y claro, como juego el simulador, si se quiere, es muy aburrido, pero como simulador es una muy buena herramienta. Entonces empecé a buscar por ahí, yo dije, ok, está interesante o para ser piloto o para ser controlador de tránsito aéreo. Las dos cosas de la vida me llevaron por el camino del control de tránsito aéreo y me enfoqué hace unos 20 años en ese sentido, hasta que logré hacer el curso, después de estudiar inglés, presentarme a dos convocatorias, la primera la perdí o no pasé, la segunda ya pasé, pero eso Ujú. viene desde niño, desde el gusto, desde averiguar, desde entender qué es lo que se hace desde una torre o desde un centro de control porque no se tiene del todo claro al principio. Pero ya busqué y me lancé y bueno, hoy en día es mi vida entera. Ok, qué bien. Eso obviamente empieza a desarrollar una cantidad de habilidades impresionantes. Un controlador aéreo no es una persona, pues no, supongo que no necesita grandes actitudes para uno decidir o empezar toda la parte profesional como controlador aéreo, pero de por sí va a empezar a desarrollar algunas habilidades especiales. Y parte de esas habilidades, por favor, Mauricio, me corriges, pero hasta donde tengo conocimiento en términos de seguridad operacional, es todo el tema de la comunicación, la claridad que recibo el mensaje, cómo lo envío, pues cómo las personas o cómo ustedes de pronto dentro de la práctica desarrollan este tipo de habilidad, Mauricio. No sé si de pronto tengan algunos ejercicios especiales, algo que uno diga, mire, lo practicamos de esta forma. La comunicación es el sistema por excelencia para, como su misma palabra lo dice, la definición para comunicar, ¿no? Y está la comunicación verbal y la comunicación no verbal. La verbal obviamente es lo que decimos y lo que escuchamos. La no verbal es todo lo que podemos hacer con nuestra cara, con nuestras manos. Y eso se da en una comunicación usualmente en persona. Hoy en día en estos espacios, por ejemplo, virtuales, ¿no? Se ve todo lo que uno está haciendo. Sin Ujú. embargo, en las frecuencias aeronáuticas no tenemos esa posibilidad de ver al otro. Entonces, esa comunicación no verbal, que es todo esto de gesticular, del sentarse, pararse, cómo uno está, no está, solo está la comunicación verbal, o sea, solo hablo y escucho. Entonces, como usted dice, esa comunicación se desarrolla y se potencializa. Se tiene que crear esa habilidad aún más de ser muy cauteloso con lo que se dice y con lo que se escucha. Y precisamente a través de esa comunicación, pues permitir que toda la operación aérea sea segura, sea ordenada y sea rápida. Entonces, yo he compartido videos en el canal de comunicaciones aeronáuticas y hay una particularidad y pilotos y controladores hablamos muy rápido. En una frecuencia aeronáutica no es una adicción así espacio, no, por ejemplo, Hotel Kilo 1, 2, 3, pista 1, 4, izquierda, venta con motorizada despegada. Es una fraseología muy rápida y el piloto igual me colaciona, que es que me responde lo que yo le estoy diciendo. Y la gente me dice en esos videos, oiga, qué peligroso, ustedes hablan muy rápido, no hablan tan rápido, eso es muy peligroso, ustedes tienen vidas Ujú. humanas en manos, me dicen así. No, es una habilidad que uno desarrolla, como todas las profesiones seguramente desarrollan habilidades. La nuestra es una comunicación, exactamente como usted lo dice. Entonces hay que tener esa destreza, pero eso se va desarrollando. Y otra característica así rápido de la comunicación es tener la capacidad de desarrollar como una comunicación del ambiente. O sea, yo estoy acá, puedo estar escuchando una comunicación en un lado y otra en el otro lado y uno desarrolla esa habilidad también de escuchar. El ejemplo claro es que uno va conduciendo en su auto y está la pareja, la esposa, y le está uno diciendo y uno está callado, entonces ella dice, no me está poniendo atención y uno dice, sí, sí le estoy poniendo atención y le repite todo. Entonces queda como, uy, pero un momento, parecía que no, pero sí. Eso es una característica, por ejemplo, de nosotros. Y sí, es importantísimo para la seguridad operacional.
Claro, total, total. Es más, por qué me enfoqué tanto ahorita en la pregunta de la comunicación? Porque es uno de los componentes del Dirty Dozen y no solamente la comunicación de pronto en talleres como muchas veces se piensa o el tema de la comunicación dentro de los mismos pilotos, sino que mire que al final del día, cuando hablamos de seguridad operacional, es todo una interrelación humana donde el controlador aéreo sí o sí tiene mucha injerencia, donde muchos accidentes han ocurrido por una falta de comunicación, una falla de comunicación, porque no hubo una adecuada colación de información. Es por eso que ahí es donde uno dice, venga, ¿cómo estas personas, controladores aéreos, llegan a empezar a desarrollar esa habilidad? Además que obviamente también es por el tiempo, el estar expuesto todo el momento ahí. Mm. Retos importantes, Mauricio, que les pase a las personas que hoy en día son nuevas, que empiezan a llegar a una torre de control, que es lo más temeroso para ellos cuando empiezan como sus inicios en controlador aéreo. ¿Qué es eso que más le tienen como ese coco que le llama a uno dentro de la industria? Como yo digo en los procesos de instrucción, el aeropuerto del Dorado es un monstruo. El Dorado, si bien para Colombia o para la región es un aeropuerto grande, al lado de aeropuertos grandes del mundo es un aeropuerto pequeño, aparentemente. Ok, Pero un aeropuerto que tiene 1000 vuelos diarios, yo no creo que sea un aeropuerto pequeño, así no sea físicamente grande. ok, Tiene la configuración de nosotros, que es dos pistas, que sí o sí todas las salidas por los cerros orientales, las montañas que están enfrente del aeropuerto, sí o sí los aviones siempre tienen que estar virando izquierda o derecha. Aquí en Bogotá siempre se despega y se vira. Y aquí en Bogotá vuelan aerolíneas internacionales, grandes, internacionales, que seguramente sus pilotos también vuelan en estos aeropuertos grandes, en Nueva York, en Los Ángeles, en Tokio, en, no sé, Sudáfrica, en todos los países de Europa. Entonces, pilotos, por ejemplo, hoy en día que viene Emirates, esos pilotos vuelan en Bogotá, pero también están volando en esos aeropuertos donde el control de tránsito aéreo y las comunicaciones igual son muy importantes. Entonces yo les digo, el Dorado es un monstruo y es un aeropuerto de mucha responsabilidad porque nosotros terminamos siendo la cara de Colombia para esas tripulaciones. Emirates, Air France, Lufthansa, KLM, Iberia, lo que le digo, son tripulaciones que viajan por todo el mundo. Entonces llegan a un aeropuerto complejo, un aeropuerto que es de altura, porque tras del hecho Bogotá está a 2600 metros y eso tiene unas condiciones muy, muy, muy particulares en el vuelo. Entonces, ¿qué se les dice a los muchachos? Bienvenidos al Dorado. ¿Por qué? Porque es un aeropuerto que exige carácter, que exige conocimiento, que exige habilidades. Claro, se están desarrollando en ese proceso, porque es precisamente eso, un proceso, pero que sí se tiene que tener la capacidad de adquirirlas, porque es un aeropuerto que exige esa responsabilidad, porque acá al día se transportan unas 80 a 90 mil personas, pasajeros. En el aeropuerto hay una población flotante de 200 a 300 mil personas, pero pasajeros 90.000 personas. Entonces es mucha la responsabilidad, mucha la presión, porque obviamente todas las aerolíneas quieren cumplir sus itinerarios y todo eso. Entonces, el reto más grande es en sí todo el aeropuerto, todo eso que le acabo de decir, todo eso hace que el aeropuerto sea muy retante, pero que igual se pueda. Entonces, gozarse el proceso. ok. Mauricio, me empiezas a abrir una cantidad de abanicos para poder hablar de todo el tema y es uno de los puntos. Siempre el controlador aéreo, empecemos por dónde estudia el controlador aéreo, porque habrán personas que hoy en día no ni siquiera sabemos en dónde se estudia la parte de, oiga, yo quiero ser controlador aéreo, ¿qué tengo que hacer? ¿En dónde se estudia la carrera? Bueno, acá en Colombia se estudia en el Centro de Estudios Aeronáuticos, Ok, las siglas del CEA. El CEA, si quieres, es la Universidad de la Aeronáutica Civil. La Aeronáutica Civil es la autoridad de aviación civil en Colombia que está adscrita al Ministerio de Transporte. Entonces, así viene más o menos la bueno, se me escapa el jerarquía. término. Exacto. Entonces, en el CEA hay unas convocatorias abiertas al público general para estudiar determinados cursos. Y hay un curso básico que es el curso básico de control de aeródromo. Y Ok, también está la gestión de la tecnología en gestión de tránsito aéreo. Son dos maneras hoy en día en Colombia para ser controlador aéreo. El curso básico, digamos que es un camino mucho más específico de 10 meses, la gestión es mucho más completa la carrera, pero que igual al final se puede llegar a ser controladora. Esa es la capacitación.
Y por Ok, otro lado está la contratación, que ya es directamente la aeronáutica civil, quienes después de determinado tiempo hacen la contratación. ok, Pero es el perfecto. esquema. Personal nuevo, hoy en día controladores aéreos que acaban de salir de cualquiera de las dos líneas o caminos, lo voy a poner entre comillas, pero podrían llegar a ingresar de una vez al torre en tema Bogotá o ellos tienen que irse directamente a otros espacios a conocer, a desarrollar algunas habilidades antes de entrar a Bogotá. ¿Cómo fue, por ejemplo, tu experiencia? Yo empecé en el aeropuerto de Pasto. Yo estuve Paso. 3 años y medio en Pasto, en el Antonio Nariño, que es al sur de Colombia, el departamento que está en la frontera con Ecuador, que es una región bien curiosa, bien importante, bien retadora en cuanto a las condiciones de geografía y de meteorología. Ok, Eh, yo empecé así y la gran mayoría hemos empezado en aeropuertos pequeños. Pasto es un aeropuerto pequeño en cuanto a cantidad de operaciones, pero un aeropuerto que tiene muchísima responsabilidad y es capital. Entonces, es un aeropuerto interesante y todos los otros aeropuertos pequeños del país. Sin embargo, el año pasado hubo, por necesidades del servicio, unos compañeros que llegaron directamente del Centro de Estudios Aeronáuticos a el aeropuerto El Dorado. Entonces ok, fue un reto muy interesante para ellos, también para nosotros, porque es muy diferente entrenar a un controlador que ya viene de un aeropuerto, así sea pequeño, pero ya tiene las nociones de cómo es el trabajo en una frecuencia aeronáutica real, con aviones reales y no de la simulación que venimos, que pues, es simulación muy real, pero simulación al fin y al cabo, igual ujú, que los pilotos. Entonces, ya enfrentarse a la realidad de viniendo de un aeropuerto pequeño quizás más sencillo. Entonces estos compañeros que se enfrentaron a este reto, afortunadamente lo han hecho muy bien y pudieron con ese reto. Sin embargo, no es la particularidad o no es la generalidad. Lo normal es ir a aeropuertos pequeños y después a aeropuertos grandes. ok, ok. Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena, San Andrés. Ok, perfecto, perfecto. Ahora nos hablabas de unos números con respecto a las operaciones solamente del Dorado. Me gustaría saber, Mauricio, más el tiempo. Sabemos que tenemos dos pistas. La pregunta es, ¿cómo funciona el tiempo de despegues y aterrizajes entre los mismos aeronaves? ¿Cuánto es el tiempo? Si hoy en día, por ejemplo, podríamos llegar a pensar en optimizar esos tiempos o definitivamente creemos que es lo máximo que podemos lograr. ¿Cómo funciona el tema de esos tiempos en ingresos y salidas? La optimización va de la mano con la tecnología. Antes era mucho más restrictivo porque los aviones tenían una tecnología, una navegación diferente y los equipos de control de tránsito aéreo eran diferentes. Hoy en día, la tecnología de los aviones y la tecnología del control de tránsito aéreo permite que esos tiempos se reduzcan y seguramente si hay más tecnología, más se van a poder reducir. Ok, Siempre, y lo más importante, cuidando la seguridad, ¿no? Porque no se puede reducir el tiempo y sacrificar la seguridad, eso no puede pasar. ¿Cómo funciona? Cada pista acá es independiente en el sentido que hay un controlador aéreo para cada pista, para la pista norte y para la pista sur. Y cada pista tiene la capacidad de administrar 20 salidas y 17 llegadas, o sea, 34 operaciones por cada pista. A ver, un momentito. Sí, 17, 34 llegadas y 40 salidas, 74 en total en una hora. Esa es la capacidad declarada en del una hora, aeropuerto en una en una hora. hora. Ok, O sea, lo máximo que se puede. Pero, ¿cómo funciona? Aterriza un avión, va a despegar otro. Entre dos despegues, mínimo deben pasar 2 minutos. Si el avión de adelante es de menor velocidad, o sea, de menor performance, puede ser un turbo hélice y atrás un jet, usualmente la separación será de 5 minutos. Esos son estándares incluso internacionales, pero esos ok, tiempos pueden cambiar o se pueden reducir de acuerdo a lo que hablábamos de la tecnología o la necesidad del momento. Pero básicamente, cada operación está haciendo cada 2 minutos, un aterrizaje, un despegue cada 2 minutos. Sin embargo, el controlador tiene ese avión en su control unos 5, 8, 10 minutos, dependiendo si está en la torre o en el centro de control. Ahora seguramente lo vamos a abordar más a fondo, pero funciona así. Aterriza un avión, despega el otro y así constantemente. ok. Eh, realmente, pues, pensar en una operación de esta envergadura
sí o sí hace un desgaste y un tema importantísimo en seguridad operacional que vamos a hablar del factor humano. Bien, entonces, ¿cómo funciona el tiempo de los descansos para los controladores aéreos? ¿Cómo es el tema de descansos, primero en el día y segundo, cómo está en el mes? ¿Es igual que cualquier persona natural de 6 días de trabajo, uno de descanso o cómo se hace la organización en programación de ustedes? Nosotros no podemos, comillas, tener una vida normal en el sentido de tiempos, vacaciones, Semana Santa, Año Nuevo. La aviación es 24/7, 365 días. Pasión, pasión. Total, total. Entonces, nada, por ejemplo, este año creo que me tocó el 1 de enero trabajar a las 2 de la mañana. Entonces, feliz año familia y vaya a trabajar. Nuestros descansos, nuestros turnos son de 6 horas y tenemos 2 horas de descanso durante el turno. O pueden ser turnos de 12 horas, turnos dobles. Estas horas de descanso están establecidas internacionalmente para precisamente el manejo de la fatiga. Porque si bien nosotros, a diferencia de los pilotos que se están desplazando, están volando, nosotros estamos quieticos, estamos sentados, sí tenemos una alta carga de trabajo mental y eso redunda en una carga de trabajo físico, porque uno se estresa, eh, el cuerpo se estresa, hace tensión en la espalda baja, la forma como uno mueve los dedos con el mouse o con el teclado. Entonces, toda esa fatiga necesita tener sus horas de descanso. Y es en ese momento pues que descansamos. Eso es lo que le digo, es internacionalmente. Ok, supongo que obviamente tendrán todo el tema de biomecánico, lo que lo llaman ergonomía, toda la parte de seguridad en el trabajo estará supremamente involucrada con ustedes, el tema de la comunicación, además que ustedes deben de tener algún, no sé cómo funciona el protocolo de enfermedades para ustedes en términos de audición, estrés, fatiga completa del cuerpo. A ustedes constantemente los están evaluando, mejor dicho, ¿tienen evaluaciones médicas? Sí, sí hay evaluaciones médicas, precisamente estos días ya había una de audiología y de optometría, porque sí, el desgaste de los oídos, de los ojos es normal, son enfermedades laborales para nosotros, de la espalda, casi todos nos molesta la espalda baja por estar tanto tiempo sentados y el estrés del control puede generar eso. Entonces, sí, si hay un seguimiento, igual nosotros también estamos sujetos a tener un certificado médico vigente, al igual que los pilotos, al igual que las tripulantes, los tripulantes de vuelo. Nosotros también tenemos que tener un certificado médico y en ese certificado médico, dependiendo de la edad de todo eso, uno le hace determinados exámenes. Hay Ok, unos más complejos que otros, dependiendo del rango de edad en el que uno esté, pero pues son exámenes de sangre, exámenes de audiología, optometría, cardiología, psicología, psiquiatría, bueno, a uno lo examinan de todo y uno tiene que tener ese check para poder tener la licencia disponible y poder trabajar. Eso claro. sí es importante. Entonces sí, hay un acompañamiento y también creo que es responsabilidad un poco de la persona en cuidarse, en la disciplina del sueño, aunque la disciplina del sueño es complicada con nuestros horarios o la misma alimentación o el descanso, pero pues ahí va un poco la disciplina de la persona, ¿no? Si sabe que tiene turno temprano, pues descanse o bueno, ya cada persona lo va a determinar. Sí, ahí era donde hacía de pronto la pregunta el tema de los turnos, turnos de trabajo. Si ustedes trabajan, siempre están enfocados en el día o hay unos en la noche o hay rotación de los turnos, ¿cómo funciona ese tema de la rotación? ¿Cada cuánto les informan ustedes? Nosotros tenemos rotación permanente, tenemos una lista mensual, una lista de turnos mensual, en la que cada uno sabe qué turno tiene, dependiendo también las habilitaciones que tenga, o sea, en qué posiciones puede o no puede trabajar, eso va de la mano con las capacitaciones. Entonces, dependiendo de esa lista de turnos, yo sé que trabajo en la mañana, en la tarde, en la noche, si descanso o qué debo hacer. Ok, ahorita hablabas con algo bien importante, era el tema de la alimentación, perdón, el tema de la fatiga, el tema, supongo que del ejercicio, ¿cómo se mantiene un equilibrio para ustedes? Tratar de mantenerlo, porque no es que pues no se va a tener al 100%, pero sí se trataría de mantener. ¿Qué tipo de cosas se llegan a prohibir para un controlador aéreo o no se prohíbe? Simplemente pueden hacer lo que ustedes quieran para disminuir su fatiga, obviamente quitando el tema alcohol y todo el tema del programa de prevención de sustancias psicoactivas, ¿no? Sino que pues
De pronto, si hay algunas restricciones específicas para los controladores aéreos o no, definitivamente no hay ninguna restricción en ese sentido. No, pues más allá del no consumo de sustancias psicoactivas y alcohol antes de un turno o durante el turno, más allá de eso, no, ya es el cuidado personal, es el cuidado personal. Pues el ejercicio yo creo que siempre estará bien en cualquier profesión, entonces es importante el descanso, una buena alimentación, ¿no? No Sí. tanto de pronto lo que uno le puede caer mal, o salir a hacer. Ahora lo decías el tema de la higiene del sueño. Ese, ¿cómo funciona la higiene del sueño con la familia? Y ese fue un tema que abordamos en un podcast pasado con una psicóloga y es cómo hoy en día para ustedes como controladores aéreos su familia empieza a apoyar en ese sentido, porque no es normal para las personas ver que de pronto mi papá o mi esposo o mi tío o el que sea llega a tales horas y que no puede jugar conmigo o no puede hacer conmigo las cosas. ¿Cómo funciona hoy en día para usted, Mauricio, ese tema? Bueno, en casa, mi esposa es personal aeronáutico también. Ah, ok. Ella, entonces, ambos tenemos mucha conciencia en nuestros descansos, en nuestros horarios locos, como nosotros lo llamamos, y lo acabamos de vivir. Yo hoy salí a las 6 de la mañana de trabajar. Entonces, anoche descansé aparte para que no cruzáramos los horarios. Yo cuando me desperté para irme a turno, para que ella no sufriera o las consecuencias de levantarme yo. Entonces yo me levanto aparte, me arreglo aparte y me voy y llego y descanso. Entonces eso lo sabemos. O cuando ella llega de volar también, sé que ella va a llegar cansada, de pronto jet lag o algo así. Entonces en este caso particular yo me siento muy afortunado porque ambos somos personal aeronáutico, entonces sabemos cómo es. Sin embargo, he sabido que pilotos, controladores, quizá tripulantes, hay un alto índice de separación, hablando de la pareja, por eso mismo, porque no lo pueden entender del todo. No es que, no sé, es 24 de diciembre, ¿no? Tengo que volar, pues tengo que trabajar. Ujú, O bueno, es domingo, vamos a ciclovía, ¿no? Acabo de llegar de vuelo, acabo de llegar de turno, o cosas así, ¿no? Entonces, no todas las personas lo logran entender. Sé que hay personas que no están obligadas, ni más faltaba, pero no todas las personas logran entender que nuestros horarios son así tan variantes y además hay otro factor y sobre todo para las personas que vuelan, pilotos y tripulantes para ellos la condición puede cambiar. Nosotros aquí en una torre, en un centro, pues yo llego a mi casa sí o sí, o sea, no debería por qué no hacerlo. Pero ellos hacen, no sé, llega usted de Nueva York de Bogotá, y llegando a Bogotá, Bogotá cerrada, tuvieron que irse para Cali y ya no tenían tiempo para volverse y les toca quedarse en Cali. Entonces, si la persona no entiende que la aviación funciona así, que la aviación es tan variable, pues quizá no va a ser un buen ambiente familiar. Creo claro. yo eso ahí, como estábamos hablando de la comunicación, ¿no? Entonces, Sí. desde el principio. Y ya la familia, pues papás, hermanos, hijos, yo creo que lo mismo, ¿no? Comunicación, esto funciona así. Sí, total. Pero lo acabas de decir y lo acabamos de volver a resaltar, que es importante que esto quede claro para muchas personas y personas que nos están escuchando hoy en día en este podcast, que al final del día, si yo me meto con una persona que trabaja en aviación, es entender, uno, que eso es una pasión para la personal aeronáutico. O sea, casi todo el mundo, no casi. Bueno, no lo dejemos todo el 100%, pongámoslo un 80-20 para no ser exagerados. Un 80-20 para respetar la ley del 80-20, pero el 80% de los profesionales son apasionados a su mundo aeronáutico, donde pueden ponerle lo que quieran, pero siempre van a estar con quién, con los aviones y con su profesión. Entonces, eso tiene que ser muy valioso. La persona que se meta con el apasionado aeronáutico es porque le va a ir bien, porque también puede ser apasionado para usted. Cuéntame, Mauricio. Permítame complementarle eso. Claro que sí. La responsabilidad que tiene, vuelvo a la pareja porque juega la parte más complicada y porque la familia yo creo que es más, lo entiende más, siempre la pareja. La responsabilidad que tiene la pareja que no huele, que no sea personal aeronáutico con esa persona, o peor aún si es personal aeronáutico, de no, como decimos coloquialmente, envidiarse y ser celoso. Dispositivo móvil, pues no se puede usar en vuelo y en control pues tampoco está prohibido. Entonces hay periodos de desconexión y la otra persona tiene que estar tranquila y tiene que partir de la credibilidad. Pero he escuchado casos que, ¿por qué no me contesta?
pero ¿por qué no me responde? ¿Pero por qué no me llama? Si usted ya aterrizó, pues sí, una cosa es que haya aterrizado y otra cosa que ya pueda utilizar el teléfono. Claro. Entonces, imagínese usted volando y que el último mensaje de su pareja haya sido un show de celos y Sí, se no. tiene que ir a vuelo así. O, en nuestro caso de control, yo meterme a controlar allá. Eso es algo muy interesante de la parte del factor humano. O sea, yo quisiera quitarme mi parte personal e irme a controlar así, pero no. No, eso que hablamos ahora de los retos, eso es importante, aprender a controlar con la pérdida del familiar, con la pérdida de la mascota hoy en día que es tan importante, con un despecho, con un descalabro financiero y vaya y trabaje, con Sí, la responsabilidad de tener no sé cuántos días en mano. oye, es verdad, y al final del día, mira que es nosotros como seres humanos somos integrales, y no es que yo deje entonces, ejemplo, el Edwin Barreto a un ladito porque es de la casa y ahorita traemos al que va a trabajar. No, 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 al final del día todo el factor externo nos va a influir. Y si estoy en pelea, como lo dices ahorita, Mauricio, con mi pareja, pues ¿cómo voy a estar atendiendo la operación? Eso de una vez me saca de casillas, de una vez me descontrola, y lo peor es que después, cuando pasan las consecuencias, desafortunadas consecuencias, un accidente, una cantidad de personas heridas o lo que sea, entonces, ¿qué va a pasar? Ay, no debe haberle dicho eso. No, no, mire lo que alcancé a ocasionar. Entonces, la culpabilidad, la carga, una cantidad de cosas que se pueden evitar muy rápidamente. O sea, no hay Sí, sí, necesidad. pero usted sabe que en una investigación de algún accidente aéreo siempre van a la parte personal de los pilotos en particular, ¿no? Que son los que tienen el mando del avión y buscan esa parte emocional y esa parte sentimental, porque sí, a veces la cabeza no da. Entonces la responsabilidad de las personas es entender que es personal aeronáutico y sobre todo lo que le digo, ellos que vuelan, ¿no? Entonces, pues no, no tienen conexión. Sabemos que es así. Sí, ese tema a veces las personas no lo comprenden, pero bueno, importante que ya ahorita lo estamos resaltando, que sea un gran llamado para todas las personas, persona que se quiera enamorar de una personal aeronáutico, entender hasta dónde puede influir. Y para también complementar ahí, es un trabajo. Claro, se tiene la idea de que sobre todo pilotos y tripulantes se la pasan viajando y pasándola bueno. Hay una parte, pero también hay una parte que es trabajo, o sea, tienen que embarcar y desembarcar 180 200 personas en cada destino. Eso no es tan chévere quizá y no es tan bonito pues como para que alguien piense que alguien está coqueteando, por ejemplo. No, bájense, llévense su equipo, súbanse, yo les demuestro seguridad, vamos a volar, todo eso. Entonces, es un Sí, sí, trabajo, sí, no total, siempre se entiende así. total, total. Bueno, Mauricio, volvamos un poquitico al aeropuerto El Dorado. Quisiera que nos contaras un poquitico sobre cómo es el tema de atención de emergencias en el aeropuerto. Y si has estado de pronto vinculado bajo una emergencia, si has estado de pronto en pleno control y se te acaba de presentar un evento o dos eventos o se te accidentó alguien en pista o a ver si has tenido alguna experiencia de esa que nos puedas aportar. Bueno, el aeropuerto El Dorado tiene dos estaciones de servicio de extinción de incendios, que son donde están los bomberos aeronáuticos. ¿Ok? Cada una, eso está categorizado de 1 a 10 y 10 es el máximo servicio, la máxima categoría, y eso va por el tiempo de respuesta mientras el vehículo sale de la estación, llega al extremo más alejado de la pista y descarga el 50% de la capacidad de ese vehículo. Estoy hablando de los camiones grandes de bomberos. Ujú. Eso internacionalmente está en 3 minutos. Y el Dorado, cada una de las dos estaciones cumple con ese requisito de categoría 10. Ok. Eso permite que aviones grandes, los más grandes de pasajeros y carga, pues puedan volar acá tranquilamente. Las aerolíneas se fijan mucho en eso, la capacidad de respuesta de un aeropuerto. Entonces, el Dorado en ese sentido es un aeropuerto que tiene una capacidad muy grande de respuesta. Eso en cuanto a una emergencia en pista. O 9 kilómetros a la redonda. Los bomberos pueden actuar a 9 kilómetros a la redonda del aeropuerto del Dorado. Cada aeropuerto es específico también dependiendo vías de acceso o accesos geográficos, pues un río, cosas así, ¿no? Pero eso es como una generalidad. Entonces el aeropuerto está bien dotado en ese sentido. Yo en particular solo he tenido una ocasión de un Mayday, que es el llamado radiotelefónico de emergencia. Los pilotos usan Mayday, Mayday, Mayday. Una vez, solo una vez me tocó un vuelo privado, declaró su Mayday
porque tenía una falla hidráulica, volvió al aeropuerto y aterrizó a su Nueva afortunadamente. Lo que hablamos del estrés y todo eso, en la consola donde nosotros trabajamos, que están los monitores, radar y todo eso, hay un portavasos. Y cuando empezó todo el Mayday y yo acabé, no sé si digamos que este es el portavasos, yo quedé con la mano ahí. Cuando me di cuenta, mi mano estaba ahí puesta, entonces como que me tocó quitarme la mano porque toda la emergencia yo la vivía así, Tres. exacto. Digamos, engarrotada la Sí. mano, ¿no? Afortunadamente con ciencia psicológica. No, porque por Muy decir, tranquilo, sí, si no. embarramos. No, 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 no. No, no, no. Y es algo que uno como controlador se enfrenta, ¿no? Ha habido casos Claro. de accidentes. Sí he visto aviones que se han salido de la pista aquí en Bogotá, pero yo no estaba controlando. Yo estaba en la torre de control. Sí he visto varias emergencias que aterrizan y se salen. Se les incendia un motor antes de salir a vuelo. eh, o aterrizan y se les estalla el tren de aterrizaje y quedan en la pista. Bueno, eso ha pasado de todo un poquito. Pero no, afortunadamente siempre sale todo bien, ¿no? Sí, eso de la preparación debe ser muy, y acá lo que llevamos nuevamente a hablar, factor humano, conciencia situacional, el tema de control de emocional, cómo voy a reaccionar, lo acabas de decir, estaba supremamente estresado, lo potencialicé únicamente en una mano, cómo debo actuar, qué debo hacer, qué después debo tomar, no sé, cómo me controlo en esos momentos. Entonces, eso es bien, bien interesante. Bueno, acá quiero resaltar varias cositas, Mauricio, de los que dijiste. Uno, entonces, súper bien, que nos das una gran tranquilidad a muchas personas que volamos desde el Dorado y es, tenemos una capacidad de respuesta interesante, esperamos que nunca la tengamos que utilizar, pero si la requerimos, la tenemos. Entonces, eso es algo Exacto. muy, muy positivo para todas las personas que nos están escuchando. Entonces, mire, hemos hablado sobre temas de descanso, temas de fatiga, temas de, mejor dicho, hemos tocado varios temas. Qué bien. Hay algo, Mauricio, que es importante que tratemos acá, porque lo preguntan, me lo han preguntado, y además que te lo han preguntado, y es en caso de una emergencia de temblor. Entonces, todos los aviones los tenemos en vuelo y estás ahí en plena acción, controlando, y de un momento a otro empezamos a temblar. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo funciona el tema en el aeropuerto en sí, en ustedes sobre todo? ¿Hay que evacuar? ¿No hay que evacuar? ¿Se tienen que esperar ya? Recen nomás y ya se acabó, o cómo funciona todo ahí. Nosotros en la torre de control tenemos una salida de emergencia que se usa más que todo para incendios, Ok, pero no para un temblor, terremoto. La torre de control o las torres de control en teoría deberían ser sismoresistentes. Obviamente como son esbeltas, pues seguramente se van a mover y mover bien. Interesante. Hace unos meses, yo creo que el año pasado, me tocó un temblor en la madrugada. Empecé a escuchar que los vidrios empezaron a sonar. Es normal que los vidrios suenen de día por la dilatación en el calor del día y todo eso se contrae, pero en la madrugada no. Y empezaron a sonar y después empezó el movimiento. Entonces me tocó con un par de compañeros nuevos y yo les dije, bueno, no, tranquilos, quédense ahí, quietos, tranquilos. Los aviones que yo tenía, uno alcanzó a aterrizar porque ya estaba ahí aterrizando y los otros sí no pudieron aterrizar. Entonces le dije al vuelo que acaba de aterrizar, le dije, tenga cuidado porque acaba de temblar y existe el riesgo que se agriete la pista, el pavimento, ¿no? Puede pasar. En ese sentido, nosotros tenemos una revisión de pista, tiene que entrar un inspector y revisar toda la superficie, que no se haya agrietado, nada de eso. Y en cuanto a nosotros, pues mantener la calma, porque la Torre del Dorado tiene, son 24 pisos, evacuar 24 pisos en un temblor que dura 30 segundos, pues usted no llega ni al piso 22. Entonces, no, es un riesgo. De hecho, la recomendación internacional es no evacúe y quédese ahí quietico. ok. Asusta, obviamente asusta, pero pues de ahí no pasa. No me imagino a las personas nuevas que tenías ahí. No, quédese tranquilo ahí. Uno como que, uy, ¿cómo así? Me quede tranquilo No, acá. y se mueve duro, se Me mueve duro. Yo creo que imagino. ¿Cuánto estamos tiene más que en altura? Más o casi una menos moto. 24, 9 metros. 89 metros. Donde Claro. están los controladores, 84 metros exactamente. Entonces, Se sí, tiene sí, que sí, sentir fuertecito. sí, Se tiene total. que sentir fuertecito. Sí, entonces ha habido temblores así que siempre se manejan de la misma manera, pero pues tranquilidad.
Ok. Ahora hablabas algo y esa es la parte de inspección de rampa. ¿Cada cuánto ustedes tienen inspección de rampa en estas pistas? Hay una por turno, que puede ser de las 6 de la mañana, 6 de la tarde, se revisan las pistas, o cuando se necesite, o cuando ellos necesiten. Por ejemplo, cuando se necesita un temblor. Algo que es muy recurrente y pasa en muchos aeropuertos es el impacto con ave. Hay aves, los aeropuertos casi todos tienen fauna alrededor. Entonces Ujú. hay constantes impactos con ave. Entonces ellos tienen que ingresar y levantar el pajarito, o lo que quedó del pajarito. Ok, sí, sí, sí. Entonces, eso es constante, En es este, comunicación. Pues, en este pero momento, el aeropuerto tiene el sistema para uso de recogida de FUD con el mismo carro de inspección de rampa, ¿o no? sí, sí, aquí hay dos inspectores diferentes por la Ok, configuración del aeropuerto con su administrador. Entonces, hay unos que tienen el administrador, el operador del aeropuerto, y otros que los tiene la autoridad aeronáutica. ok, Pero sí, digamos que la gestión del manejo del FB es el mismo, se recoge siempre, se reporta, se recoge, se reporta, se recoge. ok. Entonces, Para las sí, en personas ese que de pronto nos están sentido, escuchando y que no saben qué es FOD, son objetos por extraños que favor. nos pueden llegar a hacer daños a las aeronaves. De por sí, uno de los accidentes más fuertes que hubo a nivel mundial fue el Concorde por un FOD en pista, donde Exacto. destruyó el avión, destruyó completamente el avión y fue por un tema de FOD. Por eso Sí, hacíamos ese la tema es complicado. pregunta. Señor. Bien. No, y es un tema muy importante y ahí sí dependemos mucho de los reportes de los pilotos, porque es que un FB puede ser un pedazo de lata de, no sé, 20 centímetros, algo así. Desde la torre ver un pedazo de lata de 20 No se ve. centímetros, no, no hay forma, pero el Sí. piloto sí lo ve. Ujú. Entonces, sí, sí, el reporte de los pilotos o con los animalitos también pasa mucho, con los Sí. animalitos. Ok, bueno, ahora hablabas también del tema de la operación, hablabas de una cantidad de vuelos que se hacían. Normalmente existen los vuelos de carga, Mauricio. ¿Cómo funciona el tema de vuelos de carga? ¿Por qué casi siempre uno en el aeropuerto El Dorado ve son vuelos en la noche? Expliquemos un poquitico de eso a todos los oyentes. Bueno, eso yo creo que también va de la mano un poco con lo que le decía de la tecnología. Porque hoy en día la tecnología de los motores también ha cambiado, entonces ya uno ve más vuelos cargueros de día. Ok. Antes sí era muy de noche. Básicamente pasas por la condición de Bogotá, que está a 2.600 metros. Acá hay menos densidad del aire que a nivel del mar. Eso incide directamente en el rendimiento de los motores. Los Ujú, motores, al no tener suficiente cantidad de oxígeno o demorarse más tiempo para optimizar su rendimiento, no van a poder funcionar al 100% y por ende el avión no va a poder sacar la carga total que podría sacar a nivel del mar. ujú. Entonces, y eso va directamente relacionado con la presión atmosférica y con la temperatura que es inversamente proporcional. Entonces, en horas de la tarde, la presión atmosférica en cualquier parte del mundo es más baja y la temperatura es más alta. En horas de la tarde casi siempre es así. En horas de la madrugada es todo lo contrario. La temperatura es baja y la presión atmosférica es alta. Y eso quiere decir que hay mayor densidad del aire en ese momento, por ende los motores van a tener un mejor rendimiento. Por ende, los aviones van a poder sacar más carga en la madrugada. Ok. Entonces, ahí es un poco técnico, pero básicamente las condiciones meteorológicas en la madrugada son mejores y más favorables para que los aviones puedan sacar más carga. Ok, perfecto. Sí, son condiciones que son más ideales para sacar su carga. Muy Exacto. bien. Ok, eso está bien, Mauricio. Hey, Mauricio, no, yo pienso que ha sido gran información hasta el momento. Mauricio, me dijiste que eras instructor. Estás de instructor en este momento en el SEA, ¿cierto? ¿Eres No, parte de no, los formadores o a qué instrucción te hace referencia? no en el SEA, pero soy instructor aeronáutico. Para ser instructor aeronáutico licenciado, igual uno tiene que hacer un proceso, un curso de metodología de la enseñanza, hacer unas clases, hacer un chequeo. A uno lo chequean como instructor Mm. y obtiene su licencia como instructor aeronáutico. Ok. Entonces, eso da el aval para dar clases en determinadas materias, porque no todos, o sea, yo no puedo enseñar técnicas de vuelo, porque no soy piloto. Pues yo Ujú. puedo enseñar comunicaciones, puedo enseñar meteorología, puedo enseñar aerodinamica. Ok, tienes las Entonces, básicas. ¿Tienes alguna especialidad en este momento? No. sí, navegación aérea, ¿La perdóname? navegación, navegación aérea. Ok.
Sí, no quiere decir que no pueda dictar las otras, sino que estoy especializado en navegación aérea. Ok, Entonces, eso da la posibilidad de ser instructor en el puesto de trabajo y eventualmente también por fuera. Pero lo que hablamos al principio, lo he usado es más hacia YouTube, como hablar con un poco más de conocimiento de causa y aplicando todas estas herramientas de la metodología de la enseñanza para llegar a la gente de una manera muy digerible en la aviación. ok, súper bien, perfecto, súper clarísimo la información. Mauricio, yo ya, pues para ir finalizando, que no se nos alarguemos tampoco tanto el podcast, quisiera saber que si nos puedes dar como alguna recomendación, algo que le dijera, mire, si usted quiere decidir en algún momento o darse la oportunidad de conocer cómo es el mundo del controlador aéreo, por qué de pronto le podría llegar a interesar, ¿qué le podríamos decir a estos jóvenes que hoy en día de pronto ni siquiera saben qué estudiar? Oiga, ¿yo por qué me podría meter por allá? ¿O por qué de pronto no puedo tener la oportunidad de ser piloto? No sé si de pronto me puede acercar a la parte aeronáutica de una forma como controlador o no sé. ¿Qué podríamos decirle a todas estas personas hoy en día si quieren ser controladores aéreos? Mensaje le darías a ellos? Vale la pena. Es una profesión que exige sacrificios, pero también trae muchísimas satisfacciones. Mm, Porque así mismo, como los tiempos restringen, los tiempos también usted los tiene. Entonces, uno tiene la opción, por ejemplo, de ir a un centro comercial un lunes en la tarde, que está solo, y no el domingo al mediodía, que está lleno. Eso es un ejemplo simple. Pero tiene mucha satisfacción saber que uno contribuye con la seguridad, con que tantas personas se puedan desplazar, con que los pilotos confíen en uno. Porque los pilotos, el piloto está volando su avión, pero yo estoy en control de 5, 10, 15 aviones. Entonces los pilotos también que confíen en nosotros profesionalmente. Que usted se exija como persona y como profesional. Entonces es una profesión que lo vale. Yo me siento muy orgulloso y precisamente por eso están los contenidos en el canal en YouTube, para que la gente, porque tengo algunos videos de qué se hace en una torre de control, qué se hace en un centro de control, para que la gente vea un poco qué es lo que nosotros hacemos. Ujú. Entonces, es algo que es tan pequeño, pero a la vez tan importante con lo que se hace, que es un privilegio. Yo digo que es un privilegio. No, Mauricio, yo la verdad me siento, primero que todo, quiero darte las gracias por haberme acompañado durante este tiempo aquí en como en esta charlita. Muy interesante, mucha información que sé que les va a gustar a muchas personas que nos estén escuchando, que no hayan escuchado hasta este momento el podcast. Es información muy valiosa. Mauricio, yo espero que continúes generando ese valor que estás dando en el canal de YouTube. Realmente es muy importante cada vez que nosotros hablamos, cada vez que nosotros decimos, cada vez que montamos algún contenido, no sabemos de qué forma estamos impactando vidas de una manera positiva, no sabemos cuántas vidas estamos salvando de un momento a otro y sin, ¿por qué? Porque desafortunadamente la seguridad es así, ¿no? Si no pasa el accidente, entonces uno no sabe que está trabajando en seguridad y debería de ser al revés, oiga. Porque no está pasando nada significa que estamos trabajando en seguridad, pero eso no lo ve porque como no es tangible, y lo llamo entre comillas, no es tangible, entonces pienso, Mauricio, que que continúes ofreciendo ese valor tan importante que vienes dando en el canal. Te agradezco el tiempo, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros y en verdad espero que nos podamos ver en otra oportunidad, Mauricio. ¿Listo? Muchísimas gracias, ingeniero. Y para cerrar, le digo que yo soy un convencido que la capacitación y el desarrollo de esa precisa seguridad operacional evita que haya incidentes y, peor aún, accidentes. Yo Ujú. prefiero hablar siempre desde la academia y no desde el otro lado ya cuando ocurrió el evento, porque pues creo que no es el camino que queremos tomar. Más Eso es bien de verdad. mucha prevención, de mucha conciencia y desarrollando la aviación. Sí, este es un llamado a todas las personas que nos estén escuchando, personal aeronáutico, mire, no trabajen del ya para qué, ya pasó, ya para qué, no, hombre, trabajemos de la academia, como lo dice Mauricio, del conocimiento, del venga, miramos qué están haciendo, cómo lo hacen, si de pronto nos tienen preguntas a términos y acá me voy a meter Mauricio un poquito, pero yo pienso que todas las preguntas que te han hecho en el canal es tanto así que vas y haces hasta un video para explicar la información, o sea,
es tanto el aporte que queremos brindar y también lo pueden hacer para mí en términos de seguridad operacional, en términos de pronto de ingeniería, en términos de lo que vean que estamos publicando en las redes sociales para que sigamos creciendo, sigamos aportando ese granito de oro a toda la industria. Entonces, por eso la creación de todo este contenido, por eso es que estamos en este podcast y en verdad queremos darle las gracias por escucharnos, por haber estado presentes durante toda esta transmisión. Esperamos que vernos en un nuevo podcast. Sigan el canal, sigan por favor a Mauricio si todavía no lo siguen, van, lo siguen, le dan like a todo, por favor. Eso aporta también muchísimo al crecimiento y para seguir aportando entre nosotros más y más información que ayude a miles y millones de personas, porque todo lo que vamos brindando es seguridad no solamente para las personas aeronáuticas, sino para todos los pasajeros que hoy en día toman un vuelo para ir a cumplir un sueño a otro país, a disfrutar sus vacaciones, al estar con sus familias. Estamos haciendo cumplir sueños. Entonces, eso es lo que brindamos en estos espacios. Entonces, muchachos, muchísimas gracias por haber estado hasta acá. Mauricio, mil gracias. Y a todos, espero que tengan una feliz día. Chao, chao. Mauricio, gracias. Muchas gracias, cuídense mucho.